Hasta ahí, eso sería todo lo que hace el administrador. Qué hay del otro lado? Yo veo. Subdirector de centro. Lo que pasa es que son actores que al administrador le generan que estos documentos, al hacer la identificación y el análisis, la revisión, obligatoriamente tiene que estar con el supervisor de contratos o el subdirector que hace las veces de firmas para validar ese contrato. Bueno, sube por favor al donde dice sistema. Y Yo veo que dice, el sistema soy yo, profe. ¿Por qué? Porque una vez esos datos llegan con el inventario, entonces yo ya reviso, hago una valoración documental y comienzo a desmaterializar toda la documentación en un sistema llamado OnBase. Pero ¿qué pasa? Ahí viene el asunto, profe. A nivel nacional, desde el 2012 que yo entré al SENA, en la parte administrativa, hay una falencia bien grave, que es los inventarios. Entonces, ahorita que ustedes me dan la posibilidad de decir qué vamos a ayudar y de qué manera lo vamos a hacer, el rol es hacer un inventario, profe, pero unos inventarios bien hechos, no unos inventarios cojos que hacen de pronto en el SENA y no los hagan con el análisis que corresponda. Fernanda, por favor, ¿me puedes mostrar el caso de uso del administrador de este lado, el lado izquierdo? Porque si tú me estás diciendo que el sistema valida sesión, la validación de sesión tiene implícito todo lo que dice, lo que tiene el sistema ahí al otro lado. Así que le puedes borrar ese actor sistema. Ahí lo puedes borrar y dejarlo para el diagrama de flujo. Eso. Para el diagrama de secuencia. Borra todos los objetos que tenía eso. Eso. Gracias. Ok. Ahora muéstrame el otro actor que es el que no he verificado. Ok, el subdirector, ¿qué hace? Solicitar autorización de firma digital. Le explico, profe, le explico. Todo lo que está generando el subdirector son firmas, ¿no? Entonces, todo lo que se valida como administrador es que el subdirector y los documentos creados por los diferentes actores en presupuesto, como digamos, el que es designado como el que revisa cada contratista, o en sus veces le dicen el supervisor, todo tiene que estar firmado por el subdirector. En el caso de que él no esté, a nosotros o a ellos les toca pedir una autorización de firma digital, profe. Entonces, Fernanda, ¿puedes eliminar por favor ese dice no tiene firma física? Eso. Y me puedes por favor mostrar el administrador, porque si ese solicitar autorización de firma digital es un extend. ¿De dónde lo vamos a extender? Donde dice revisar tipología documental, ahí. Extiende a solicitar autorización de firma digital. Eso se extiende. En el caso dado, extiende allá. Y el resto todos extienden a ese, por favor. Porque según lo que Andrés me dice, todos extienden a ese. Todos los demás de allá hacia abajo del administrador extienden a ese caso de uso. El mapeo también extiende a ese. Y el inventario también extiende a ese porque tiene que ir firmado también, ¿no? lo que pasa es que cuando yo voy a generar ya el inventario, se supone que cada lista de chequeo, o lo que usted decía, profesor, donde decimos la lista de requerimientos se cumple, entonces digámoslo así, todo que tiene que el documento estar íntegro, que es uno de los principios archivísticos, la integridad completo, para yo poder generar un inventario. El documento que el último que tiene el subdirector, ¿cuál es? ¿Cuál es? El último que tiene el subdirector. Dice expedir documento de autorización firma digital. Esa expedición es cuando ya sale el inventario. No, es cuando, digámoslo así, no está el subdirector. Entonces, para cualquier documento que se necesita tenerlo firmado, obligatoriamente piden autorización, profe.
porque no la puede hacer en físico. ¿Quién da la autorización? El subdirector. Pero si él no está, ¿cómo la va a dar? En correo electrónico, profe. Ah, ya entiendo. Entonces, mira, ve, ese que dice solicitar autorización de firma digital incluye expedir documentos. Lo incluye. Ese lo incluye. Y la flecha que tiene el subdirector, exacto, incluye ese. Ahí. ¿No te deja? ¿Sabes por qué no te deja? Porque la flecha que tiene el subdirector a solicitar autorización, esa no es de asociación. Exacto, borra esa flecha y está apuntando mal. Entonces tiene que ir la flecha de dirección, asociación directa, esa que dice Directed Association. Directed, esa va del muñequito hacia solicitar, del muñequito, desde el muñequito, desde el actor, eso es del actor. Pero tienes que quitarle abajo, esa que tiene ahí abajo que está apuntando a otro lado. Eso, quítale esa que está abajo, quítasela por favor. Y ahora sí le pones solicitar autorización de firma digital, le pones que incluye ese. Ahora sí. Excelente, Andrés. Excelente. Gracias, bro. Ahora sí, cualquiera que coja ese caso de uso general del sistema puede hacer el sistema sin que tú pases ninguna historia de usuario. Profe, revisemos rápidamente el otro ejemplo. La idea de los casos de uso, esto se lo digo a Connie. Connie está con nosotros todavía o ya se fue. ¿Connie ya se fue? Sí, señor, ya se fue. Y ya se fue. Bueno, entonces se lo digo a Jimmy. La idea de los casos de uso es que cualquiera que tome los casos de uso del sistema pueda desarrollar el sistema sin las historias de usuario. Profe, sí, ¿podemos revisar el diagrama, profe? Ya lo revisé. El diagrama de clase. Ah, el diagrama de clase. Sí, también lo tenemos ya. Bueno, entonces te lo voy a describir antes de revisarlo, porque el diagrama de clase lo que me hace es mostrarme el modelo de bases de datos. O sea, hacia la dirección hacia donde la gestión de los datos, el control de los datos. Eso es lo que muestra el diagrama de clase. El control de los datos, por ejemplo, de esos casos, de todos los casos de uso. ¿Cómo se genera el control de datos? Y estas son las funciones que van en los diagramas de clase. O sea que allí yo veo un diagrama de clase como, por ejemplo, bueno, muéstrenme los diagramas, pues yo miro a ver qué hay. Pero ese ya lo puede generar. ¿Lo explico, profe? Sí, lo estoy mirando. El sistema, los atributos, estoy mirando los atributos. Sí, lo alcanza a ver, profe. Inventario, está bien. Tiene una clase inventario, tiene una clase administrador y tiene una clase, ahí te hace falta la clase usuarios. Cuando usted dice usuario, ¿qué significa usuario? El administrador es un usuario y también el señor director es un usuario del sistema. Los actores no hay nada tampoco. Pero ya, o sea, usted lo que decía, profe, cuando los atributos del usuario son heredados por el administrador y por el señor director. Estamos hablando del cómo, profe. Del diagrama de clase. Esto es un diagrama de clase. El diagrama de clase me muestra cómo se manejan los datos que el sistema, que fluyen para yo profe, para yo generar el inventario, el documento anteriormente debe estar listo, completo y firmado. De lo contrario, no se puede generar inventario. Profe, cuando usted dice que los atributos
del usuario son heredados por el administrador. ¿Qué quiere decir con eso? Que atributos como nombre, que son atributos generales, el administrador tiene nombre y el subdirector también tiene un nombre. Ujú. Entonces debe haber una clase mayor, superior a esas dos, que sea padre de los dos. Pero ahí, ¿por qué va el subdirector, profe? Porque tú lo tienes en el diagrama de casos de uso. Hay un subdirector. Porque Que es el firma. que firma. Sí, Pero señor. el que genera el inventario es el administrador, profe. Sí, pero él firma también tiene una acción en el sistema, entonces debe haber una clase para él. Actúa en el sistema. Entonces, en el diagrama de clases debe aparecer la clase subdirector. ¿Cuántos subdirectores hay? Este sistema no es para un solo centro. Solamente tenemos la directora y el subdirector, profe. Ordenadores de gasto, nadie más firma. Se llaman ordenadores de gasto. Sí, señor. ¿Y por qué no le puso entonces en el caso de uso, en vez de subdirector, le hubiera puesto ordenadores de gasto? Le podemos colocar el nombre, ordenador de gasto. Así no nos confundimos tanto. Entonces, ponle ordenador, ponle ahí usuario, exacto. Dale crear a esa clase, por favor. Me gusta este día UML porque es muy completo. Dale a aceptar. Listo. Créate otra clase llamada ordenadores de gasto. Sino que estamos trabajando con un administrador del centro, ¿no, profe? No estamos trabajando con nadie más. Lo que firma el centro lo firma el subdirector, nadie más, profe. Es el ordenador del gasto. Sí, señor. Después le podemos colocar un concepto como nombre, un tipo. Dale a aceptar. Listo. Entonces ahí ya tenemos. Vamos a ver si estas clases completan esas acciones del diagrama de usuario. El diagrama de caso de uso. Entonces, vamos a mirar inventario. ¿Qué atributos tiene el inventario? Ahí tenemos código de identificación del contrato, nombre del contratista. Bueno, ahí falta una clase llamada instructores. Profe, no. Lo que pasa es que estamos mirando, cuando usted me dice Sí, porque instructores, en ese inventario debe una ID de contrato y ese contrato pertenece a un instructor. lo que pasa, profe, es que ahí los maneja de apoyo e instructores. Sí, debe haber una Claro. clase de instructores ahí. Por eso, profe, no identifica el instructor, identifica el número de contrato nomás. No, pero sí necesito saber ese número de contrato de quién es, entonces ahí debe haber un instructor. Una Por eso clase aparece llamada el nombre de instructor. contratista, profe. El inventario, Póngale contratista, o sea, póngale yo le doy contratista. razón a lo que usted dice, profe, Contratista, porque en el póngale código me contratista. diferencia, en el código de la serie me diferencia si es SP o SI, pero hasta el momento yo le estoy colocando el inventario general, profe. Listo, démelo como contratista entonces, por lo menos. Ya. Que estoy pensando en esos diagramas de casos que usted hizo. Entonces, en ese inventario va el código, va el ID del contrato, va el nombre del contratista. Está Fechas bien. extremas y foliación, no más. Con Ajá. eso me va a generar las hojas de control, profe. Y ese consulta se debe llamar igual que como está allá. Allá no se llama consulta, se llama generar inventario. Listo. Así debe llamarse ahí. Esa es una función, una operación, eso. Generar inventario se debe llamar. Aceptar, listo. Esa clase administrador lo que me está haciendo esa clase administrador, ¿qué hace? Póngame todas las funciones del administrador ahí donde dice ahí donde dice operaciones, todas las que tiene allá en casos de uso. Me las pone ahí en operaciones, todas. Iniciar sesión, clasificar, ordenar,
generar inventario. Pero es que como dice ahí Andrés, el administrador está haciendo pues casi toda la carga. Él tiene toda la carga, ¿cierto? Sí, entonces deben de colocarlas ahí, todas esas funciones. Lo que pasa, profe, es que al sistematizar las hojas de control y que genera el inventario, le vamos a quitar un peso muy grande al administrador porque si no, manualmente hace 2 veces lo mismo, profe. Sí tiene todas las que tiene ya en casos de uso. Los compañeros están viendo cómo se hace el diagrama de clases. Sí, señor. Ese que dice, mira lo que pasa ahí con ese mapeo y reducción que lo incluye. Como esa función incluye ese mapeo y reducción, si la incluye, entonces pónmela ya por favor también, pónmela allá abajito de cualquiera de las de que están ahí, ponle mapeo y reducción. Después les explico en Java cómo se hace para incluir ahí eso. Hay que mirar qué datos recibe después. Ahora sí, vamos a mirar después qué datos recibe. Ahí falta una que se llama, bueno, sí. Mire, ese generar clave, eso es un procedimiento. Eso es un algoritmo. No es una función, pues, pero esa función no es del sistema. Sí, profe, y para el usuario cuando quiere, digamos, se le olvidó la entrada al sistema, pero no al sistema como tal, sino al computador, profe. Eso es un problema de usuarios, no. No, a ver, eso se llama, ese sistema, póngamele login. No me le ponga sistema, póngale login. Sí. Una clase login. Listo. ¿Sabe qué es un login? Eso, Un login. es más coherente, es más entendible. El login sí hace eso. Sí genera claves y genera validación de correo electrónico. Profe, ¿el login como un recurso? Sí, eso es una clase. Ya. Es una Cristian, clase que se queda invitado, hermano. comunica con... ¿Cómo, Andrés? Es un controlador. Queda me invitado, controla ¿yo? los datos de la base de datos. O sálgase Bueno. donde está y aquí lo unimos a nuestro grupo, mano. Bueno, entonces, Fernanda, hazme un favor, baja la clase administrador y la pones al nivel de la clase usuario. Y la clase usuario la subes donde estaba administrador. Eso, entonces, todos los atributos que tenía ese administrador, todos esos atributos, es decir, que nombre, ID, área de contratación, por favor, se la quitas al administrador. Quítale todo eso. Y se lo pones solo al usuario. Déjaselo al usuario. Eso. Y ahí, a ese usuario le vas a poner toda esa información que le quitaste. Exacto. Te veo muy bien, Fernanda. INT. A veces el identificador no es un entero, no es un número, a veces son caracteres, ¿sí o no, Andrés? Cuando usted dice caracteres, ¿a qué identifica, Letras, profe? números y símbolos. Ah, ya, listo. Sí, claro. Entonces, eso no sería un entero, sería un string. Es un string también. Y ahí van incluido, profe, la fecha también, ¿no, profe?
No, no. Esa área de contratación viene a ser un tipo. Viene a ser un tipo. ¿Cómo le coloco tipo? ¿Esa área de contratación qué es? La área de contratación, porque usted no se identifica en dónde está trabajando. El objeto contractual sería. El objeto contractual es apoyar la administración de contratos, profe. No, pero, a ver, el área de contratación, ¿a qué se refiere? El área de contratación se refiere a que en esa área todos los instructores y personal administrativo de apoyo al centro van a firmar contrato con el subdirector. Entonces ahí genera los contratos, profe. Y todos los Listo. soportes van a cada supervisor y supervisor va a llevarlos al administrador que corresponde del centro. Eso es un string, es un string. Listo, string va con S mayúscula siempre. Listo, dale a aceptar. Entonces, como tienes área de contratación, esa área de contratación se convierte en una lista, manito. Entonces, debe haber una clase llamada área de contratación. Porque hay diferentes áreas. Entonces, esa área de contratación, esa tiene un atributo llamado tipo. Pero tiene que colocarle del centro, ¿no, profe? Colócale un tipo y le colocas colócale centro también. Claro, tiene que ser obligatoriamente centro, profe. ¿Cómo le Colócale coloco? tipo, colócale un tipo. Y le pones. Podríamos generar un entero para identificar el tipo, pero. Y ese tipo. Dejémoslo así, dejémosle un string. Y le pones otro atributo que se llame centro. Y ahí le pones también string. Ok, vamos a relacionar estas clases. Entonces, ¿se acuerdan de los conectores? Vamos a tomar el conector de herencia, que es ese conector que aparece ahí, ese, y lo vas a coger de generalización, de arriba hacia abajo. Apuntas desde la clase usuario a la clase administrador. De ahí hacia abajo, ahí. Listo. Pero debes montarlo bien para que él lo tome. La punta de abajo, no quedó sobre administrador. Montalo bien. Eso, ahora sí, eso. Todavía no lo ha tomado, no lo ha tomado. Tienes que tirarlo arriba. Tira la puntica de abajo, no, la de abajo la tiras bien al sobre administrador. Ahí, eso, ahí, perfecto. Ahora sí, y colocas otra que vaya desde el usuario hacia ordenadores de gasto. Y haces lo mismo con contratista. Así, profe, ¿no? Sí, móntala bien, móntala bien, móntala bien, móntala bien. Eso, ahí, perfecto. Eso. Y haces lo mismo con contratista. Ahí donde está bien, solo que hay que colocarle eso. Llévala hasta allá, eso, suéltala ahí. Perfecto. Sube un poquito más inventario. Entonces vamos a ver cuál es la relación de usuarios e inventario. Tienen una relación, pero sobre quien hace el inventario. Es decir, el administrador, como es el que hace el inventario, el administrador, la relación con inventario, bueno, no es ni de agregación, ni de composición. Profe, momentico. Momentico, profe. Momentico. El inventario es el que genera
las listas de chequeo o las hojas de control que se va alimentando, ¿no, profe? Sí, entonces un administrador genera los inventarios. Pero bajo las listas de control hechas. Por eso Entonces, decimos, póngele, clasifica, hay una ordena y describe. hay uno que es de asociación y me le pone la cardinalidad. Asociación, clase, asociación. Sí, ponle una cardinalidad allí. Me le pones uno a muchos. ¿De dónde? Eso no importa, solo relaciónalo con administrador. Pero no quedó. Pégalo ahí arriba también. La punta que quedó en el aire. Eso. Y ahí le pones una cardinalidad. Dale doble clic que se te da para ponerle cardinalidad. Eso. Entonces la A sería la que está arriba y la B la que está abajo, ¿cierto? Entonces le pones arriba, le pones un asterisco ahí donde dice rol A, un asterisco que significa muchos, un asterisco, y a donde dice B, 1. Cada inventario tiene relacionado a un solo administrador. ¿Sí o no, Andrés? Profe, ahí le hago una preguntita que tengo esa duda grandísima, la que usted acaba de decir. ¿Por qué? El formato de inventarios como Porque va, el formato de inventario, si el gobierno pregunta quién hizo este inventario, ¿quién es sí, el culpable? el administrador, Es uno no hay solo. más. Es Sí, uno uno solo, solo. Sí, pero ¿cuántos inventarios salen de ese señor? Muchos. Por eso muchos, es de claro. muchos a uno. Pero, Dale profe, aceptar. viene digamos, la observación. Por cada hoja de control que se genere, a cada contrato terminado, va solamente un ítem, ¿no, profe? O sea, digamos, en el Excel va solamente un dato, de toda esa hoja de control va solamente un dato en cada Sí, formato de señor. inventario. ¿Sí me entiende lo que Exacto. le quiero decir, no, profe? Ajá, Porque ahí pero el en el inventario Excel genera. me alcanzan infinidad de datos. Ajá, sí, sí, sí. Sí, es un código. Dele a aceptar. Ajá, muy bien. Área de contratación. Como hay un tipo, esa área de contratación se relaciona es con el administrador, Con el administrador. pero como todos tienen un área de contratación, todos, hasta los ordenadores de gasto. Entonces, eh, Es que el administrador está en la área de contratación de centro, profe. agréguemele al usuario. Entonces, eso sería una relación de agregación. ¿Qué se agrega? Contratación. El área de contratación se agrega. ¿Parto desde acá entonces? Sí, exacto. El de agregación es el que es negrito, pero exacto, parte desde usuario hacia área de contratación. Eso. Y la mueve un poquito para que quede como más centrada. Y entonces le da doble clic y le pone el rombo negrito, que es el de agregación. ¿Por qué? Porque debe tener un área de contratación, se agrega a cada usuario, independiente del que sea. Entonces, ahí le cambias, eso, le pones agregación. Perfecto, dale a aceptar, pero ubica esa clase, ubica la que no quede como tan abajo. Que quede más bien como un ladito para que, eso ahí. Perfecto, pero tienes que, ¿por qué se ve blanco el rombo? Tiene que ser negrito. Eso, sí, es agregación, sí, perfecto. Composición es el negrito. Sí, está bien. Muy bien. El login y el password. Esa clase login y password, para yo validar si se está logueando o no, el sistema de inventario siempre va a validar
Prácticamente, Andrés, es un sistema de inventario. Sí. Es que ese es el problema que tenemos en el SENA. Y usted se da cuenta, profe, que Entonces, han agrégueme login, por favor, al inventario. existido glosas por los inventarios, profe. Agréguele el login al inventario. ¿Como asociación? Sí, no, no, como agregación. Es una asociación de agregación. Baje un poquito ahí. Si quiere lo mueve el login hacia la izquierda. Si quiere lo mueve todo hacia la izquierda, que quede bajo el contratista. Eso, listo. Si tú le pasas ese diagrama de clases a un desarrollador, ya puedes confiar de que te va a hacer el sistema. ¿Oíste, Andrés? ¿Cuánto le debo, profe? No, como 7 palos. Ya le voy a mandar, profe. Gracias. Número de cuenta. Sí, eso es poquito, Andrés. No, yo le digo que sí. Listo. ¿Concuerdas conmigo en este diagrama? Sí, el clave del inventario. Está bien, profe. Listo. Entonces, Jimmy y el resto de su Combo, de su combo, de su combo, ¿cómo ven esto que acabamos de hacer con Andrés? ¿Sí lo entendieron? Está algo complicado, pero está Sí, bueno. profe. Pero sí. Pero le quedó bastante Jonathan, bien. ¿lo entendió? Jonathan. Sí, profe. Lo único es que, bueno, ya el compañero debe presentar. Cuando al final le dice que lo coloque como agregación, ¿es porque no tiene ningún tipo de relación con las otras clases? No, agregación es algo que cuando tú agregas algo es como cuando tú dices el helado no trae chocolate, pero yo quiero agregarle chocolate, agréguemele chocolate. ¿Sí me hago entender? Función adicional. Exacto, una adicional. No es una adición. Es como cuando yo digo, solo hay dos componentes de asociación, agregación y composición. Entonces, composición es cuando el helado es de chocolate, o sea, lo compone el chocolate. O sea, es una pieza que está compuesta por ese elemento. Ok. Y cuando es agregación es porque se agregan. Es como cuando tú tienes los pantalones, vienen sin moneda, tú le agregas las monedas. Eso, le agregas una billetera, una correa, pero se compone de cierre. ¿De qué más se compone? Tiene un botón, ya viene compuesto con ese botón ahí, ¿cierto? Esta camiseta que tengo puesta ya trae unos botones. Para funcionar bien. Porque pues si es agregado, pues puede ser que sin eso funcione de igual manera bien. Claro, Listo. pero no se agrega, o sea, en la construcción de este elemento ya viene, se compone con esto. O sea, es un ingrediente, pues, para hacer la camiseta, los botones. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, señor. Entonces, cuando nosotros hablamos de diagramas, cuando hablamos de diagramas, recuerda que estamos creando objetos. Entonces, cuando se crea un objeto, se dice new, el nombre del objeto. Entonces, eso es un constructor. Son constructores. Cuando Andrés habló del inventario, el inventario se construye y para construir el inventario se necesita tener esa información que Andrés puso como atributos y funciones. ¿Sí? Sí, señor, listo, profe. Por eso es que nosotros lo hicimos de esa manera. Listo. Andrés, gracias. Ya pueden dejar de presentar. Ya, Dios me le pague, profe, y a todo el grupo. Muchas gracias. La clase de hoy vale por todo el año, ¿no? ¿Cierto? Esta clase de hoy me la valen por todo el año. Si no me conecto, ya saben que di una clase por el resto. No. Gracias, profe. Quedó excelente, profe. La verdad es que sí, aclaró muchas cosas y estuvo buena. Estuvo muy bien. Y la próxima clase, Andrés, vamos a llevar esa información al código. Cuando usted habla de códigos, profe, es programar, numéricos. Es programar. Vamos a programar, vamos a llevar esas clases a un lenguaje de programación. Y por ende, si llevamos las clases, como tienen los métodos, ustedes notaron esas funciones que son los mismos casos de uso. ¿Sí notaron eso?
Si notaron que las funciones, voy a pedir a Fernanda que me muestre el diagrama de clases. Muéstramelo otra vez, por favor. Qué bacano ese trabajo, profe. Mira, Están Jimmy haciendo muchachos. y Jonathan, ¿estás notando que las funciones que tiene el administrador son las mismas que estaban en el diagrama de casos de uso? Sí. Clasificar, O sea, que ordenar, generar. si nosotros quitamos, si no somos capaces de determinar cuáles son las funciones del administrador, jamás podremos desarrollar el sistema. Porque los casos de uso son las funciones que van en el sistema. Dentro de esa función, iniciar sesión, hay un algoritmo. Entonces, por ejemplo, profe, en el caso de nosotros, como nos reunimos el fin de semana para hacer el diagrama de caso de uso, básicamente lo que hacemos es tomar nuestros casos y asignarle las funciones dependiendo de la clase y luego las relacionamos, ¿cierto? Las relacionan en Pero las clases, exacto. lo que me dijo la primera clase que le mostré el diagrama es decir, pendiente de los atributos y las funciones y la relación que esté correcta, por ejemplo, y bueno, eso que nos dijo ahorita, esa agregación de información adicional que se le puede colocar ahí a la clase. Exacto. Miren, este trabajo en una empresa cuesta un poco de dinero porque esto es el UI de la empresa. Esto lo hace el UI de la empresa. O sea, el administrador de la interfase de usuario, el analista de interfaces de usuario. Listo. Y lo hace en conjunto con el analista de la experiencia de usuario. Estas dos personas hacen eso. O sea, son los CEOs de la empresa. Los CEO. Si ustedes aprenden a hacer bien esto, ya pueden ser CEO. ¿Y cuánto cuesta un CEO? No sé, está entre 20 millones, 25. Jimmy, 100, es lo que más cuesta en la empresa, porque de esto depende la programación. O sea, si usted le pasa esto a un programador, el programador lo puede desarrollar. Es decir, es como cuando tú le pasas un plano a una constructora y le dices, así me tienes que hacer la edificación. Si en el plano, si está todo correcto y el edificio queda torcido, ¿de quién es la culpa? Del CEO. No, señor, de la constructora, porque usted le está pasando los planos correctamente. Ya, pero sí, bueno, sí también. A ver, Profe, una pregunta. La constructora no se sienta a pensar, el que se sienta a pensar es el que hace los planos. El que analiza todo es el CEO, es el UI, el UX, los que están sentados pensando cómo va a ser el sistema. Lo que hizo Andrés, pensar. Andrés pues no partió de su pensamiento porque esto lo sacó de lo que él hace diariamente. ¿Sí o no, Andrés? Yo soy el que reviso todo, profe. No, usted no pensó esto, señor. Esto lo sacó de lo que usted hace diariamente. Usted aquí nos está describiendo lo que usted hace todos los días. Sí, profe, yo soy el que reviso la experiencia. Exacto. O sea que por eso le pagan al CEO, porque piensa y crea esto, no lo revisa como Andrés, sino que lo crea él de intuición, de investigación, exacto. de estudios, de probabilidades, aquí hay estadística. Canvas, Scrum, sí, señor. Canvas, Trello y Scrum. Y Scrum, sí, aquí está, ahí está todo. Y DOFA también, se llama, ¿no? Análisis. Porque tiene que hacer. Y los algoritmos, oigan, se están olvidando algo muy importante. Nadie me pasa la fase de análisis sin hacerme los 100 algoritmos. Miércoles, jueves y sí. viernes, sábado y domingo. No se puede, Jimmy. Usted no puede llegar a la fase de desarrollo, de diseño sin haber hecho los 100 algoritmos. Bueno, profe. Y hemos hecho 13, apenas hemos hecho 13. O sea, nos faltan 87, profe. 87. Profe, una pregunta. O sea, ahorita de los diagramas de clase, profe, que tengo ahorita en Semana Santa les voy a dejar esos 87 algoritmos para que los hagan.
esas clases que están allí denominadas como contratistas y ordenadores de gasto, ya que ellos no tienen atributos y funciones. Lo están de igual heredando, manera, las están heredando del usuario. ok, pero del usuario, por ejemplo, esa de ordenadores de gasto sería del usuario, pero ¿qué relación tiene directamente con el administrador? O sea, ahí en esa flecha, en ese diagrama. El ordenador de gasto, los ordenadores de gasto están, lo único que están heredando son atributos, por ejemplo, ahí debería haber una relación solamente de login, porque el ordenador de gasto, sí tiene una función. Ellos no la colocaron. Ellos no las colocaron, en los casos de uso sí las tenía, que era la firma. Ahí está la relación. Ahí hace falta eso. Listo. Fernanda, debes colocarle las funciones al ordenador de gasto. Listo, ya Fernanda se cansó, muchachos. Nos vemos la próxima clase. Listo, profe. Gracias, profe. Gracias. Dios me lo pague.